Buenas noches, mi nombre es Víctor Padicagua y voy a exponer el punto número 1, producto mínimo viable. De acuerdo con el enfoque Lean Startup, iniciamos el desarrollo de nuestro producto mínimo viable validando una hipótesis clave mediante una versión inicial funcional del sistema. En este caso, la hipótesis que se plantea es: un sistema web para la gestión de requerimientos optimizará el seguimiento y control del ciclo de vida del desarrollo de software, reduciendo tiempos y mejorando la comunicación entre equipos. El, el producto mínimo viable consistirá en un sistema web básico que permitirá el cruce de requerimientos, la gestión de usuarios y roles, también la visualización del estado de los requerimientos y reportabilidad básica. En cuanto a las métricas relevantes, para la validación de la hipótesis y las oportunidades de mejora, se han definido las siguientes métricas. Tenemos la tasa de requerimientos completados a tiempo, que es el porcentaje de requerimientos finalizados antes de la fecha límite, y la meta es mayor del 90%. Y también la eficiencia en búsqueda, que es el tiempo promedio para encontrar un requerimiento específico, y también el objetivo aquí es que sea menor de 20 segundos. También voy a presentar una historia de usuario con sus test de aceptación, el cual nos indica que como analista quiero eliminar requerimientos obsoletos para mantener limpio el sistema. Los test de aceptación: en el escenario 1, el usuario quiere eliminar requerimientos obsoletos. Dado que el usuario quiere eliminar requerimientos obsoletos, cuando ingresa al menú de eliminar requerimientos, se muestra una ventana donde indica que la información fue eliminada. Aquí tenemos en el input el requerimiento ID 105 obsoleto. Ingresar a la lista 2, clic en eliminar y confirmar acción. Y en la salida, pues tenemos el mensaje de requerimiento eliminado correctamente y ya no aparece en la lista. Luego tenemos el escenario 2. El usuario no puede eliminar requerimientos obsoletos porque no tiene los permisos. Dado que el usuario quiere eliminar requerimientos existentes, cuando ingresa al menú de eliminar los requerimientos no cuenta con permisos, entonces se muestra una ventana donde indica que el usuario no tiene permisos. Aquí tenemos un input, el usuario con el rol de lector, inicia sesión, ve la lista de requerimientos y la salida tendría que no tiene permisos para esta acción, no se elimina el requerimiento. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Roger Nolasco. En esta oportunidad hemos considerado el primer sprint con 8 historias de usuarios, que son las siguientes. Asimismo, hemos considerado que vamos a realizarlo en 7 días el primer sprint con los siguientes puntos restantes y los puntos que hemos completado. En la gráfica, como se puede apreciar, tenemos en el eje X los 7 días y en el eje Y las historias de usuario. Como se puede observar, en este nivel hemos tenido una pequeña distancia de acuerdo a lo que hemos estado avanzando, pero en el camino nos hemos podido regularizar, ¿no? Y finalmente en el séptimo día hemos tratado de completar todo el trabajo que se ha programado, ¿no? Eh, en, en esta oportunidad también voy a presentar el proyecto como tal. Ya. Aquí vemos que el sistema de gestión de requerimientos con el rol de Product Owner ya estamos logueados. Podemos generar una historia de usuario. Creamos un código. Vamos a poner el 5. Seleccionamos la épica en gestión de requerimientos y le ponemos validar historia de usuario. En la descripción también le vamos a poner similar y le vamos a poner una historia, un punto de historia que es un 6 y lo guardamos. Como ve, ya tenemos registrado la nueva historia de usuario, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Profesora, buenas noches. En esta oportunidad, a mi persona me ha tocado exponer sobre el tablero Kanban eh, en Jira. Hemos utilizado Jira en esta oportunidad porque
es más intuitivo y se puede trabajar mejor en equipo. Tenemos aquí el tablero Canva, las cosas por hacer, el curso, las pruebas y listo. Hemos utilizado para ello el backlog donde hemos puesto las épicas. Estamos utilizando para el primer sprint la gestión de requerimientos y los no funcionales. Como gestión de requerimientos estamos utilizando como analista, quiero crear un nuevo requerimiento en el sistema para documentarlos formalmente. Como usuario quiero que la aplicación sea responsiva para poder usarla en distintos dispositivos. Como analista, quiero eliminar requerimientos obsoletos para mantener la base de datos limpia y actualizada. Como analista, quiero requerimientos para mantenerlos actualizados. Como product owner, quiero asignar historias de usuario a un sprint para organizar backlogs en iteraciones. Y como QA, quiero saber qué requerimientos han sido validados para planear pruebas. Como Scrum Master, quiero ver qué historias se derivan de cada requerimiento para gestionar el seguimiento. Y como administrador quiero asignar roles a usuarios para controlar permisos de cada uno. Como se ve en el cronograma, gran parte de la gestión de requerimientos ya está realizada, igual que gran parte de los requerimientos no funcionales ya está realizada. Ahora pasamos a validar los casos de uso. En esta oportunidad voy a validar el caso de uso de ingreso a la plataforma. Tenemos el correo electrónico y la contraseña. Como segundo paso vamos a validar el total de historias de usuario. Vamos a ver que nos muestra la historia de usuario de acuerdo a la épica. Vamos a ver los detalles. Vamos a ver que se puede cambiar el estado de la historia de usuario a en progreso, pendiente o hecha. Luego regresamos, vemos nuestras historias de usuario y vemos los requerimientos. Las acciones, si están abiertos y si hay algo adjunto en esa historia de usuario. Con eso podemos validar que la caja negra es viable por los casos de prueba. Soy Pilar Zapayanay Gómez. Planteamiento de la estructura de la tecnología. En lenguaje de programación, pues utilizo lo que es el PHP y como segunda opción el HTML5. En base de datos lo que es el MySQL y el PHP MyAdmin. En entorno de desarrollo, el Visual Code, el Sublime Text. En el servidor web, que es el Apache y el SAP. En control de versiones, que el GitHub. En gestión de requerimientos, que es el Gire y Trello. En metodología ágil, que es el Scrum. En el test, en el Postal y el PHP Unit. En criterios de aceptación, en el escenario 2, el usuario no puede categorizar requerimientos porque no tiene permiso. Dado que el usuario quiere categorizar requerimientos, cuando ingresa al sistema de categorizar, quiere decir que el requerimiento del tipo o módulo va a mostrar donde dice no cuenta con permisos. Entonces el sistema automáticamente indica que el usuario no tiene permiso. ¿Qué quiere decir? Donde el usuario registrado no tiene ese privilegio. Entonces, donde se va a ir el acepto del test, el output, el usuario con rol lector al abrir el formulario de requerimientos con el output y respuesta donde dice la 410 Fabrinding, con categoría donde no se puede modificar. Gracias. Buen día, estimado docente. Mi nombre es Walter Soto y a continuación voy a explicar el sistema, el flujo de este sistema.
Comenzamos con el diagrama de la base de datos. Bueno, aquí cada tabla está vinculada y esto implica que las distintas partes de la aplicación se comunican de manera ordenada y segura, recreando fielmente las relaciones del negocio y facilitando la ejecución de consultas y procesos avanzados sin errores. Bien, tenemos arquitectura en capas, tenemos el front-end con HTML5 más Bootstrap 5 para un diseño limpio, responsive y consistente. Tenemos JavaScript y también tenemos plantillas PHP. Serían en este caso los includes, como el header, el footer, la conexión, ¿ok? Tenemos el backend, que es la lógica de la aplicación de PHP con MySQL, donde cada módulo agrupa lógica de validación, consultas y redirección. Bien, tenemos la pantalla de inicio del sistema, el index, iniciamos sesión. Bueno, aquí vamos a ver la funcionalidad y el flujo del sistema. En este caso sería del administrador, ¿no? Por ejemplo, en los usuarios tenemos, en este caso, el administrador, porque aquí son 6 roles. El administrador, el product owner, el scrum master, el developer, el analista y el QA. Ok, vamos a iniciar sesión con el rol 1, que es el administrador del sistema. Bueno, ¿qué hace? Administra usuarios y sus roles. Configura parámetros globales, parámetros de la aplicación. También supervisa las épicas, historias, sprints y requerimientos. Bien, tenemos autenticación y seguridad de acceso. Por ejemplo, si nosotros intentamos colocar un dato erróneo, nos va a decir que este dato no existe. Tenemos un inicio de sesión válido. Ok, no lo encuentra, pero tenemos también protección de rutas, ¿no? Si alguien intenta acceder directamente, como por ejemplo al dashboard del administrador, sin haber iniciado sesión, no va a poder iniciar sesión. Este es redirigido al login de nuevamente para que pueda iniciar sesión. Tiene la protección de rutas. Ok, ahora sí vamos a iniciar sesión realmente. Ok, y tenemos el dashboard del administrador. Ahora tenemos en el lado izquierdo el sidebar, ¿no? Con todos estos ítems. El administrador tiene el group completo de los usuarios y las épicas, historias, sprints, requerimientos. En cuanto a los usuarios, tenemos los usuarios que están activos. ¿Okay? Esta es la tabla donde muestra los usuarios activos. También tenemos usuarios inactivos que podemos volver a reactivar. ¿No? Ok, ese usuario ha sido reactivado. No se eliminan estos datos para no perder la trazabilidad. Tenemos las épicas. Podemos ver en detalle. Podemos crear una épica. Épica 07. Ejemplo. Ok, tenemos creada. Podemos editarla. Y también está actualizada. Y también podemos borrarla. Ok, totalmente funcional el CRUD. En los usuarios, en las épicas, en las historias de usuario. Tenemos los detalles, podemos editar, totalmente funcional. También en cuanto a los sprints, también. A los requerimientos de igual manera. Puede ver los detalles, quién fue el solicitante de este requerimiento. Ok, podemos eliminar el group total completo. Y tenemos la configuración, ¿no? Y podemos editar los parámetros como el email o permitir los registros o no, el nombre de la aplicación, etc. Gracias.